mi amigo Félix Lamas, deseándome suerte y informándome que estaba el procurador de la provincia de Buenos Aires. Así que mis saludos al doctor Contegrán. Estaba nervioso, así que imagínense cómo estoy ahora. Así que bueno, trataremos de llevar adelante lo mejor posible para que ustedes comprendan cuál es el proyecto que nosotros pretendemos llevar adelante. En algunos momentos estuve dudando del contenido de mi presentación, sobre todo porque me preguntaba si tenía que ser distinto en cuanto a proponer algo de tan distinguida y especializada audición, sobre todo también teniendo en cuenta la estatura intelectual de quienes me honra acompañar el uso de la palabra. Finalmente opté por ser lo más sencillo posible para no meterme en honduras. Permítanme ustedes unos breves instantes para agradecer, tal como hizo Emiliana, a todos los integrantes de este espacio, profesionales, magistrados, funcionarios, especialistas en distintas áreas de conocimiento, quienes de distintos lugares del país y con gran humildad y colaboración se han entregado a esta propuesta con pasión y dedicación. Particularmente estoy muy conmovido, muy emocionado por todo lo que ha ocurrido con toda esta movida que estamos armando, por todo lo que recibo, de todo el mundo jurídico y sobre todo de los jóvenes, así que a ellos mi agradecimiento. Quisiera, para finalizar, en cuanto a esto de agradecer, destacar algunos jóvenes, algunas personas que han hecho un trabajo tremendo para que nosotros hoy pudiéramos estar juntos reunidos. A las doctoras Diana Rama, Natalia Piaggi, Natalia Mauro, al doctor Sebastián Carreira Ochoa, a nuestro enorme director de prensa y difusión, Luciano Maranguelo, Ana Cabral, y por supuesto a nuestros queridos secretarios, Leandro Núñez Ludueña y Emiliana De Vito. Bien, finalizados los agradecimientos, vayamos a lo nuestro. Durante algún tiempo, digamos hace un par de años, que venimos trabajando especialmente en el Departamento Judicial de La Matanza con un grupo de amigos que tiene que ver con la capacitación judicial, ya sea en el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte, en la Departamental La Matanza, con la presidencia del doctor Van Stader, a quien agradezco profundamente haber sido convocado y haber trabajado con una libertad poco frecuente, como también en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, gracias a la convocatoria de su presidente. Y en ese sentido, de las conversaciones diarias y de la preparación de los cursos, surgía el interrogante, la necesidad de hacer algo más en pos de nuestros compañeros judiciales, de nuestros jóvenes, especialmente en lo que tiene que ver con la preparación de los exámenes del Consejo de la Magistratura. Así fue como fue que se generó esta idea de formar un centro de capacitación especialmente práctico para los profesionales de derecho. Hemos constituido una simple asociación cuyo objeto principal es el bien común y el interés general. No buscamos el lucro como fin principal. Apostamos, como señalara la doctora De Vito, a trabajar con los demás y para los demás, con objeto de satisfacer las necesidades profesionales de quienes confían en nuestra institución y siempre atender a las personas con calidez, interés y respeto. Colaboramos para lograr los objetivos de nuestra institución teniendo como fundamento la integridad y el compromiso personal, conscientes de que somos un equipo y de que contamos todos con todos. En lo que tiene que ver con la faz académica, nuestro centro de interdisciplinario cuenta con institutos pensados como espacios de trabajo e investigación, destinados a áreas tales como la interdisciplina, los derechos humanos, género, derecho judicial, neurociencias, Ministerio Público, salud mental. La dirección académica, como bien saben ustedes, y afortunadamente para todos nosotros, se encuentra a cargo del doctor Félix Adolfo Lamas. No necesita mayores presentaciones ni relatos de currículum, Félix. La oferta comprende cursos de actualización intensivos e independientes, siendo coordinados por la doctora Andrea Batista, cursos como el que dictaremos el próximo lunes sobre garantías constitucionales en el proceso penal, coordinado por el doctor Guillermo Rafaniero. Implementamos 3 programas de formación:
Un programa de formación práctica dirigido por la doctora Natalia Mauro, pensado para la preparación de los exámenes ante los consejos de la magistratura, tanto en el orden nacional como provinciales. El programa es un curso donde el cursante asimila las técnicas profesionales fundamentales comunes, como ser la toma de decisiones, escritos judiciales, oralidad judicial, pero también las técnicas específicas de cada función. Ha sido diseñado con la finalidad de llevar a cabo, mediante el acompañamiento de profesionales especializados, un abordaje práctico de los contenidos teóricos previamente adquiridos por los asistentes. El método pedagógico escogido para este y el resto de los programas es el método de caso que consideramos ideal para salirse del exceso de teorización. En cuanto a esta elección, necesito agregar que contamos en nuestro espacio con la participación activa de la licenciada en Ciencias de la Educación, Marcela Velasco Leiva, que guía nuestras decisiones desde su expertise. En cuanto al proceso de enseñanza, como ustedes saben, el método de casos tiene como actividad central el análisis de situaciones problemáticas reales, que en nuestro caso está apoyado por una casoteca especialmente construida. El ciclo de aprendizaje incluye la preparación individual, la discusión en pequeño grupo, la discusión plenaria y la reflexión individual. Ahora bien, en cuanto al contenido de los módulos de este programa, podemos adelantar algunos, como por ejemplo la argumentación judicial y el lenguaje claro en las resoluciones judiciales, la resolución con enfoque en derechos humanos y género, que nos permita conocer los estereotipos y prejuicios que prevalecen en el ámbito del derecho, y un análisis pormenorizado de criterios sentados en el sistema interamericano y europeo de derechos humanos. Además, el análisis de jurisprudencia para la comprensión y aplicación de sus interpretaciones en casos concretos. Procuraremos brindar las herramientas que permitan identificar los temas clave y analizarlos a partir de los precedentes más importantes del sistema interamericano de derechos humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, el coaching ontológico, organizacional y programación neurolingüística, para conocer y adquirir herramientas de liderazgo y gestión de equipos de trabajo. Buscaremos que el alumno pueda identificar y potenciar habilidades personales y habilitar dominios de acción a través de la transformación de sistemas internos. En cuanto a la praxis propiamente dicha, tenemos talleres diseñados para cada fuero, para cada práctica de exámenes de escritos y orales. La idea es que cada taller sea dirigido por un magistrado que ocupe el cargo por el cual se concursa y al mismo tiempo sea docente universitario. Por otro lado, será asistido por otro docente magistrado que ejercerá el rol de tutor y acompañará durante la cursada a toda necesidad o dificultad que necesite despejar cada cursante. El cuerpo docente, bueno, ya estamos hablando sobre ello, son todos, la mayoría magistrados y funcionarios del Poder Judicial, docentes universitarios de grado y posgrado, que brindan toda su capacidad en la persecución de los fines y los objetivos que hemos señalado. El segundo de los programas es un programa de formación práctica para jóvenes abogados, que está dirigido por la doctora Claudia Schiavelli. El programa tiene como eje central la realización de cursos y talleres tendientes a incorporar a los abogados noveles en la práctica profesional en los distintos campos de acción jurisdiccional, en su rol en la defensa de los intereses de sus representados en forma dinámica y actual. También, como en el resto de los programas, la metodología de análisis de casos es la herramienta que utilizamos para llevar adelante el fin. Y por último, al menos por ahora, tenemos pensado muchas cosas más, el programa de técnicas de litigación penal llevado adelante por la doctora Marcela Di Mundo. La idea es contribuir al perfeccionamiento de la práctica profesional en las audiencias orales en general, brindar herramientas y técnicas para un desarrollo estratégico del caso, ya sea según el rol del litigante en el marco del proceso penal, acusatorio o adversarial. Fortalecer las destrezas para presentar un caso en juicio mediante la información persuasiva y de calidad, práctica de litigación durante la investigación, audiencias de medidas cautelares, de suspensión de juicio a prueba, juicios abreviados y audiencias durante la etapa de ejecución. Esto, en general, ha sido la presentación de lo que pretendemos llevar adelante. No nos conformamos con esto, este es el principio. La mayoría de la información ustedes podrán encontrarla en nuestra página web, que en próximos días estará en funcionamiento. Ya tenemos Instagram, correo electrónico,
teléfono, todo organizado por nuestro director de prensa y difusión. Así que bueno, esto es más o menos la idea que queríamos presentar, especialmente lo que tiene que ver con nuestra necesidad de transmitir a los jóvenes que es posible mejorar a pesar de de las dificultades que contamos hoy en día, la pandemia, la falta de recursos, la falta de los nombramientos, los cargos que se encuentran vacantes, pero nos motiva la mejora de nuestros jóvenes funcionarios, que son el presente y el futuro del Poder Judicial, y poder acercar una herramienta que les permita desarrollarse y manejarse con mejor fortuna dentro de los exámenes del Consejo de la Magistratura. Muchas gracias. Bueno, doctor Cimentón, muchas gracias. Vamos ahora a presentar entonces a la doctora María Soledad Gennari, que es vocal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la provincia de Neuquén, secretaria de AMJA y directora del Instituto de Gestión Interdisciplinaria e Investigación de nuestro centro. Doctora Gennari. Ahora quedó la frase, estás muteada. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Emiliana, por la presentación, por la calidez, por el contacto todos estos días. Gracias al doctor Cimentón, Juan, ya, por este inmerecido protagonismo que me has dado en esta actividad, que realmente estoy muy honrada de formar parte de este acto de presentación, y también junto al doctor Félix Lama, con quien hemos estado intercambiando algunos mensajes estos días. Yo justamente estaba repasando un poco los objetivos del instituto, destacando algunas cuestiones que a mí me parece importante resaltar, más que nada también desde la parte que a mí me va a tocar, ¿no? Y siempre pensando en lo práctico. Hay cuestiones que, bueno, estuvimos hablando con el doctor Cimentón del objetivo, del objeto de este centro, que es la lógica, instalar esto de la lógica de la interdisciplina, pensando siempre desde nuestra disciplina de origen, pero incorporando justamente las miradas de otras disciplinas y cómo esto de alguna forma genera un diálogo muy interesante. A mí me gustaría dar brevemente un pequeño ejemplo. Hace un tiempo que me encuentro, bueno, ahora estoy haciendo una diplomatura, pero estoy estudiando la relación que hay entre la neurociencia y el derecho. La vinculación y el necesario diálogo que tiene que existir entre ambas disciplinas tiene que ver no solo con lo que siempre hemos asociado respecto a la imputabilidad o inimputabilidad, como hemos escuchado hablar normalmente cuando se analiza, por ejemplo, el libre albedrío, ¿no? Que siempre la neurociencia se asocia a eso, sino que empecé a investigar casuística y empíricamente decisiones judiciales de forma inductiva, y de ahí empecé a identificar lo que se llaman prejuicios y estereotipos. Los prejuicios y estereotipos, por ejemplo, en el caso del género, pueden operar negativamente, y de allí empecé a identificarlos en las sentencias, a observarlos y a vincularlos, por ejemplo, con la doctrina de la sentencia arbitraria. En el caso de la neurociencia, por ejemplo, es importante señalar por qué la interdisciplina debe estar presente y por qué debemos, más allá de nuestra disciplina de origen, como dice muy bien en el objeto del centro, más allá de nuestra disciplina de origen, tenemos que tener la humildad de reconocer que desconocemos científicamente otras disciplinas que nos van a ayudar a justamente entender muchísimas cuestiones vinculadas con nuestro quehacer diario. De ahí fue que derivé un poco el trabajo, y perdón la autorreferencia, a lo que es qué decidimos y cómo funciona nuestro cerebro cuando tomamos decisiones. Y relacionado con las decisiones judiciales y con el argumento, digamos, con lo que sería el razonamiento silógico o el razonamiento jurídico. Y de ahí empecé a estudiar a su vez la neurobiología de las decisiones, el proceso neurocognitivo a través del cual decidimos, que está estrechamente vinculado no solo con la argumentación jurídica, sino a su vez con lo que subyace muchas veces detrás de la argumentación jurídica. Por eso es que a través de la investigación y a través de ver en el Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género que hemos implementado, por ejemplo, aquí en Neuquén, hemos ido detectando sentencias donde, si bien hay un marco normativo aceptable, formal, que pareciera que esta decisión, después obviamente esto lo dejamos para el tratamiento académico más profundo de la argumentación, donde vemos que hay una apariencia de fundamento y en realidad
hemos identificado típicos prejuicios y estereotipos que de alguna manera invalidan y hacen que de alguna forma ese razonamiento se vaya como nublando. Y ahí se va colando la arbitrariedad de manera silenciosa. Bueno, quise dar un ejemplo práctico de cómo los prejuicios y los estereotipos de género, que son, digamos, en el caso de los prejuicios, decisiones preconcebidas, y en el caso de los estereotipos, imágenes estáticas que tenemos sobre determinadas cuestiones, pueden llegar a contaminar nuestras decisiones. Incluso podemos llegar a percibirlas como aceptables, por supuesto, porque hemos crecido en un ecosistema que nos ha convencido de que eso es correcto. En este caso, quienes tomamos decisiones todos los días, debemos nutrirnos obligatoriamente de la interdisciplina, reconocer estos fenómenos, por eso es que estoy sumamente encantada de la participación que me han dado en este centro, y realmente muy, pero muy agradecida por esta convocatoria. Así que nuevamente, gracias Emilia, gracias al centro, gracias Juan, gracias a nuestro compañero en el panel, y también quiero agradecer a una amiga que tengo en La Pampa, a la doctora Massa, que bueno, también yo creo que es responsable de este, como dije hoy, protagonismo inmerecido, pero del cual estoy sumamente feliz. Así que muchas gracias Juan, nuevamente, y bueno, ya le dejamos la palabra a Emiliana, perdón. Gracias, doctora, muchas gracias. Bueno, y ahora entonces otorgo la palabra al doctor Félix Adolfo Lamas, es doctor en Ciencias Jurídicas, profesor titular en las carreras de doctorado, posgrado y grado de la Facultad de Derecho, miembro fundador del Centro de Filosofía de Derecho Penal y codirector del proyecto de investigación de Derecho y Literatura en la Universidad Católica Argentina. En el exterior, el doctor Lamas se desempeña como profesor contratado en las Universidades Sur Colombiana y Católica del Oriente de Colombia y formador de los colegios de la Magistratura de Ecuador. Es director académico de este Centro Interdisciplinario de Capacitación en Derecho y miembro del Instituto de Derecho Penal de la Academia Nacional de Derecho. Desde el año 2019, el doctor Lamas ejerce el cargo de juez de Cámara Penal de la provincia de Buenos Aires. Doctor Lamas. Gracias, doctora. Gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, es una alegría gigante estar acá y ver a alumnos, operadores jurídicos de todo tipo, porque acá no hay solamente funcionarios judiciales o magistrados. Yo veo a alumnos de Latinoamérica, de todo el mundo, abogados, abogadas, jueces, fiscales. Y realmente esto que hablaba Soledad, la doctora Gennari, de la interdisciplinariedad, ya se está empezando a ver en este Zoom. Bueno, yo voy a ser breve también, como mis antecesores, pero no tanto. Y espero que pasemos un buen momento juntos y que esto también sirva para un comienzo. Agradezco la presencia de todos ustedes, también agradezco profundamente la presencia del señor procurador, que se haya tomado, con tantas cosas que tiene, haya podido estar acá con nosotros. Para mí es un honor. Y agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, cuando yo tenía 12 años, yo era fuerte y torpe. Estaba en Rosario, en la casa de mi abuela paterna, y estábamos solo los dos en la cocina, en una mesa de cocina, en un mantel de hule. Agradezco que hayan dejado las cámaras prendidas, la mayoría, me gusta verlos y me gusta ver sus caras, les agradezco mucho. Estábamos en una mesa con un mantel de hule y mi abuela estaba preparando la merienda, ¿no? Mi abuela cocinaba muy bien pastas, pero no era una gran cocinera en general, así que yo no esperaba una torta ni nada especial, pero sí unas galletitas, ¿no? Esas cosas que esperamos. Pone las dos sillas mi abuela y pone una naranja gigante y una taza de mate cocido en mi lado, y una naranja gigante y una taza de mate cocido en su lado. Como diciendo, esta es la merienda, arréglate. Yo corté mi naranja, en el medio había un exprimidor de plástico, corté mi naranja y con toda mi fuerza exprimí la naranja. Exprimo una mitad de naranja, me paré, hice palanca y exprimí la otra mitad de naranja. Y saqué un tercio de vaso, así. La miré a mi abuela con suficiencia, como diciéndole, mirá la cantidad de naranja que acabo de sacar, a ver qué podés hacer vos. Mi abuela corta la naranja,
Mi abuela yo practicaba boxeo en ese momento, además de ser muy torpe, y mi abuela tenía cerca de 70 años, reuma, y los dedos le venían para acá y le salían para el otro lado. Tenía la mano absolutamente deformada por el reuma. Mi abuela toma la naranja con mucho cuidado, despacito, la mira, hace así, una mitad de naranja, hace así la otra mitad de naranja y llenó el vaso entero. Después, no contenta con esa humillación, con una cuchara, en un solo movimiento, sacó toda la pulpa de la naranja, la puso en el plato y con mucha avidez se comió la pulpa de la naranja. Después, no contenta con esa segunda humillación, con la misma cuchara sacó la parte blanca de la naranja con mucho cuidado, despacito, y tiró la parte blanca a la basura. Fue lo único que tiró de la naranja. Y le quedó como si fuese una naranja de plástico. Maravillosa, naranja de un lado, naranja del otro. Y esas cáscaras de naranja las puso en un frasco, lo cerró para hacer el naranchelo licores. Y después de hacer eso, me miró la naranja que yo había tirado a la basura y hizo una media sonrisa y continuamos con la tarde. Yo en ese momento, sin saberlo, aprendí lo que se llama, lo que se ha dado en llamar, la extracción racional de la prueba. Es más, todo lo que les voy a decir se resume en esa naranja, en la diferencia entre mi abuela y yo. La crisis de la prueba, la crisis que vivimos hoy de la prueba, que es una crisis del siglo XX y del siglo XXI, en materia probatoria, en materia de argumentación de la prueba, en materia de valoración de la prueba, yo represento eso. Y mi abuela representa absolutamente todo lo contrario. Como les decía, esa es la síntesis de la conferencia, así que los que tengan algo que hacer se pueden ir, esto es básicamente todo. Entonces lo que yo vengo a hacer acá es traer, ¿por qué traigo a mi abuela? Me acordé porque justamente viendo la crisis de la prueba y viendo el problema que hay en este momento y que tenemos en la provincia de Buenos Aires, pero que tienen también mis amigos y mis compañeros de Ecuador, mis compañeros de Colombia, que tienen los abogados, viendo la crisis de la prueba y empezando a investigar, o investigando un poco, veo que los autores italianos, ¿sí? Concretamente Carneluti, concretamente Francesco Carneluti, concretamente Piero Calamandrei, concretamente en nuestros días, que se murió hace muy poquito, Michele Tarufo, son los que marcaron la crisis. Bueno, y viendo simplemente el nombre de Italia, me acordé de mi abuela, que se llama Italia Elena Caracciolo, y me acordé de la naranja. ¿Qué es lo que decían estos autores? Hay una crisis que es una crisis que es occidental, ¿no? En este momento, en todo Occidente, tenemos una crisis en la valoración y en la argumentación de la prueba. Parece algo raro de explicar, parece algo raro de decir, pero es algo absolutamente sencillo y lo vamos a ver, cada uno lo vamos a ver en la práctica en poquitos minutos. Carneluti tenía una imagen que es la imagen del fogón. ¿Recuerdan ustedes cuando están en un campamento, una convivencia o en un campo? Imagínense todo el campo a oscuras, todo en tinieblas, y Carneluti decía, el proceso es como si hiciéramos un círculo de antorchas, de luces, y adentro un fogón, ¿sí? Lo que está en el proceso, lo que existe, lo que podemos ver, lo que llega a nuestros sentidos, es lo que está ahí adentro. Todo lo demás es tinieblas. El pasado es tinieblas. El futuro es tinieblas. Los hechos mismos que son traídos también son tinieblas. Entonces, al fogón, dice Carneluti, se van trayendo las partes, los diferentes operadores jurídicos, no solamente las partes, viene el perito, etc., y van trayendo leños secos y van dando luz, ¿sí?, a esa escena. Y nos van de alguna manera trayendo a esta nueva realidad que es el proceso. ¿Sí? Entonces los árboles nosotros no los vemos. Todo lo que pasa en la parte oscura no lo estamos viendo. Pero vienen las ramitas secas que traen cada una de las partes y se va haciendo la llama. Pero, dice Carneluti, a veces con el afán de traer todos los árboles, con el afán de traer todo, o de ensuciar el proceso, algunos traen basura, algunos traen leños verdes, y en lugar de tener un lindo fogón, en lugar de tener luz, tenemos una nube, tenemos polvo, el fuego se apaga y nuevamente volvemos a las tinieblas, ¿sí? Hoy la crisis persiste y la crisis que vamos a hablar ahora, y voy a poner 5 ejemplos de esta crisis, 5 problemas concretos, la perciben todos los actores. Les decía, los abogados, la perciben los auxiliares de la justicia de cualquier tipo,
la perciben los funcionarios judiciales, la perciben los magistrados, fiscales, jueces, camaristas, etc. ¿Y en qué consiste esta crisis? Para decirlo de alguna manera rápido, hoy tenemos una argumentación. Fíjense los escritos judiciales, y yo no me excluyo de esto, ¿sí? Más allá de que la sala 2 de La Matanza es magnífica en sus relatores, en sus empleados y en sus funcionarios, pero no excluyo a nadie. Hoy tenemos prueba confusa, ambigua, inentendible, sobreabundante, ¿sí? Hoy cuesta en la evaluación, en la valoración, en la argumentación de la prueba, ver qué es lo que piensan las partes, qué es lo que están buscando las partes, cuál es el fin de las partes, cuál es la hipótesis en la prueba. Cuesta ver la valoración del juez, cuál es la valoración real del juez sobre la prueba, ¿sí? Ahora les voy a poner ejemplos concretos. Cuesta llegar a la verdad y cuesta llegar a la justicia por el manejo de la prueba, ¿sí? Entonces, lo que queríamos hacer hoy era simplemente, anticipando un curso que vamos a dar en noviembre, exponer 5 problemas concretos, que son 5 falacias, 5 aporías, las llaman algunos, que son las típicas problemas que nos aquejan en este momento de la prueba. El primero, yo tengo un pizarrón atrás, y quienes pueden verlo, es solamente para identificar cada uno de los títulos. El problema es lo que se llama la duplicación irracional de la prueba. ¿Qué es lo que le pasa a los operadores jurídicos? ¿Qué es lo que les pasa a las partes? ¿Qué es lo que le pasa a los jueces en el proceso? Buscan, ¿sí?, desde el desarrollo de las doctrinas de la motivación y la fundamentación, buscan la autonomía en sus escritos. Entonces el fiscal busca que su escrito, incluso el pedido de detención, incluso el pedido de prisión preventiva, ¿sí?, sea un escrito autónomo. Es decir, que tenga todo. Que yo pueda ver ese escrito y ahí tenga absolutamente todo, y que no necesite el juez, que no necesite de otra parte nada más que mi escrito. Lo mismo busca la defensa, lo mismo busca el juez, ¿sí? Entonces, ¿para qué buscamos autonomía? Para que mi escrito esté fundado, para que mi escrito esté motivado, para que no me lo anulen, para seguir también con las doctrinas de moda que tienen que ver con la motivación y fundamentación. En ese afán, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en los escritos? ¿Sí? En los escritos judiciales, en el proceso judicial. Estamos duplicando los expedientes, ¿sí? Los italianos lo llaman duplicación irracional de la prueba. Transcribimos. Fíjense. Entonces, por ejemplo, un fiscal, no hablemos de la provincia de Buenos Aires, hablemos de cualquier lugar del mundo. Hoy día, esto yo lo puedo ver en Ecuador, lo puede ver en Ecuador el año pasado, lo puede ver en Colombia, lo vemos acá. ¿Qué es lo que hace el fiscal? Justamente para motivar, muchas veces transcribe, por ejemplo, el 90% del acta de procedimiento. Después transcribe las declaraciones de los policías que se refieren al acta de procedimiento, que dicen lo mismo del acta de procedimiento. Después las declaraciones de las partes que vienen después, etcétera, y transcribe. Después las declaraciones testimoniales. Hoy con el expediente digital, las transcripciones, y esto no es un detalle menor, son cada vez mayores. Entonces tenemos escritos que son gigantes, tenemos escritos de 20, 30, 40, 50 hojas, un escrito que es un escrito quizás de trámite, un auto interlocutorio, etc. Entonces, ¿esto pasa solamente en los procesos penales? No, pasa en los procesos civiles. Yo la otra vez veía, estábamos en un curso y veíamos una demanda, que era una demanda por alimentos. Fíjense en sus casos, ¿sí? Acá conozco algunos que están con esas lides en este momento. En la demanda de alimentos solamente se transcriben, por ejemplo, todas las cartas documento, que ya están en el expediente. Entonces, fíjense, tenemos en un escrito, en el escrito del fiscal, por ejemplo, toda la transcripción del expediente, de lo que el fiscal considera que le sirve para su caso, que en definitiva, como es el instructor, es casi todo el expediente. Obviamente, no digo en todos los casos, pero es lo que suele pasar. La defensa hace transcripciones también de testimoniales, etcétera, y después hace su valoración. Y el juez, según mi opinión, es el peor. Y me estoy refiriendo también a mí, a todos nosotros. Porque corta y pega. Entonces pone la valoración de la prueba de una parte, la valoración de la prueba de la otra parte, estamos hablando solamente de prueba acá, y después pone su opinión, ¿sí? O su hipótesis. Entonces fíjense, el fiscal puso la prueba y después puso su hipótesis. Esto es un problema que puede haber, obviamente, en todos los fiscales. El defensor puso la prueba y abajo puso su hipótesis. Y el juez pone la prueba y después pone su hipótesis. ¿Recuerdan las monografías que hacíamos en el secundario? Que cortábamos, pegábamos y abajo poníamos opinión personal, 5 renglones. Bueno, a eso se están pareciendo nuestros escritos judiciales. Nos guste o no nos guste. ¿Sí?
Fíjense la cantidad, miren, yo hice este ejercicio, la cantidad de hojas que tienen las sentencias desde que tenemos expedientes digitales. Es increíble. Obviamente que hay excepciones, y especialmente los tribunales de alzada la tenemos mucho más fácil, porque tenemos la cuestión para decidir mucho más achicada. ¿Sí? Pero yo lo digo desde cuando yo era abogado cometía este error, cuando yo era empleado cometía este error, cuando era funcionario cometía este error, siempre cometimos este error. Esto es lo que está pasando, es un problema gigante que está pasando. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es inevitable, el resultado es la inevitable arbitrariedad. ¿Por qué? Porque si yo no hago una relación concreta, concisa, determinada de la prueba, si yo no explico cuál es la prueba que va a ser conducente y pertinente para el caso, y a cada uno de los elementos probatorios yo no lo valoro, es decir, no digo la conducencia y pertinencia de cada uno de esos elementos, mi resolución va a ser arbitraria. ¿Sí? Inevitablemente mi resolución va a ser arbitraria. Entonces lo que se dice en materia de argumentación judicial, que esto es lo que les traigo a ustedes, y esto es lo que les traigo para que pensemos, investiguemos, es que el discurso, la argumentación sobre la prueba es logoi en griego. Tiene que ser racional. Cuando hablamos de pertinencia y de conducencia, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de conducencia, hablamos si la prueba es idónea para representar un hecho. ¿Sí? Si el fin de esa prueba, que es representar un hecho, lo cumple o no lo cumple. Cuando hablamos de pertinencia, ¿de qué hablamos? Si esa prueba me conduce o no al resultado del proceso. Que las partes es a su pretensión, el fiscal va a ser a la culpabilidad de la parte o a la inocencia, en un juicio civil va a ser el débito o el crédito que una parte va a otra, en el caso del juez, si le conduce o no a una verdad probable, a la justicia, a la reparación en el caso, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero que reparemos es esto. Sentencias arbitrarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el proceso viene mal y sigue estando mal en la parte judicial. ¿Por qué? Porque no hay una referencia directa a cada una de las pruebas. Y una referencia directa es una valoración directa de cada una de las pruebas. Una valoración lógica y directa de cada una de las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Es una conclusión, y la conclusión es arbitraria, porque yo no digo aquel acto. Entonces, deja de ser racional la argumentación sobre la prueba y pasa a ser una argumentación de la voluntad, es decir, lo que yo quiero, lo que a mí me parece, la íntima, lo que se me ocurrió, lo que veo más o menos, lo que pispeo del caso, lo que sospecho. ¿Sí? Cuando hablamos de racionalidad, ¿de qué hablamos? Hablamos de medios y fines. ¿Sí? Yo, por ejemplo, esa es una característica nuestra, la característica humana. Si yo, por ejemplo, estoy en una plaza y tengo sed, ¿sí? Necesito tomar agua. Mi fin va a ser tomar agua. Ahora, yo puedo tomar agua de la fuente, puedo sacarle la botella de agua al nene que está ahí, que sé que es indefensa y se la acaba de comprar, puedo pelearme con un hombre grande o puedo comprarme un vaso de agua y tomar agua. ¿Sí? Yo hago una elección, una discretio se llama, hago una elección, un discernimiento de fines, y veo cuáles son los mejores fines, los fines más adecuados, cuáles son los mejores medios, perdón, los más adecuados para lograr mi fin. ¿Sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de racionalidad en la argumentación? Es mostrar cada una de las pruebas que se aportan, que se ponen en el efecto judicial, ya sea de las partes o del juez, cada una de las pruebas, lo que se llama la relación de fines de cada una de las pruebas. Es decir, si me sirve o no me sirve para el fin que yo estoy buscando, según cada una de las partes, en el caso del juez, llegar a la verdad del caso, llegar a la justicia, llegar a la reparación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama esto? Les decía, ¿cómo se llama esto en griego? Se llama logoi. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno de la racionalidad en la prueba? ¿Qué es lo bueno de argumentar sobre la prueba? Que esto nos da trazabilidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vieron, por ejemplo, si yo tengo una amiga que es vegana, entonces se compra harina de soja. Y tiene que ser harina de soja certificada. ¿Y qué significa que sea certificada? Que nosotros sepamos que la harina se cosechó, que la soja se cosechó en un campo que no tiene agrotóxicos, que no tiene agroquímicos, etc. Y que se pensó en la cosecha para el consumo humano de esta manera, etc. Entonces, en cada una de las partes del camino, esta chica ve, sabe, hay una certificación que dice cuál fue el camino de la soja hasta llegar a su mesa, ¿sí? Que no fue contaminada, etc. La racionalidad en la argumentación y en la valoración nos da trazabilidad, nos da visión. La racionalidad es lo que permite que una parte apele, la racionalidad es lo que permite que una parte impugne.
¿Por qué? Porque dicen, no, esta prueba que vos decís que es pertinente para esto, no es pertinente para esto, no conduce a esto. Se puede pelear sobre cada una de las partes, se puede impugnar y se puede discutir. La otra valoración, lo que se llama duplicación irracional de la prueba, que es poner la prueba y hacer solamente una conclusión, no nos permite discutir, no nos permite apelar, no nos permite el derecho de defensa. ¿Sí? Obviamente. Entonces, en Las Mil y Una Noches, que es un conjunto de relatos árabes, ¿no? Muy antiguo, no solamente es muy antiguo, sino que recoge mitos muy antiguos, cuentos muy antiguos. Hay un cuento de dos amigos que están caminando por el desierto y uno de repente saca un palo y le pega un palazo al amigo que está al lado. ¿Sí? Y cuando le pega el palazo, el amigo se sorprende, pues estaban caminando, se sorprende y dice, bueno, habrá sido el sol, está medio loco, y anota en la arena, mi amigo me pegó. Después siguen caminando, llegan a un oasis, y el que había sido víctima, ¿no? Del palo, se agacha a tomar agua, se cae en el lago, y el amigo que le había pegado, el victimario, lo levanta y lo saca del lago. Siguen caminando, y la víctima anota en piedra con un elemento con punta, pone, mi amigo me rescató. ¿Sí? Cuando le pregunta por qué esto lo anotaste en piedra y por qué me anotaste cuando te rescaté en piedra y por qué lo otro lo anotaste en la arena, la contestación, esta contestación que tiene miles de años, es justamente porque vos sos el que me rescata. Y esto es lo que yo quiero recordar. Piero Calamandrei dice que el discurso racional, y concretamente el discurso racional sobre la prueba, por más que sea el discurso de la otra parte, por más que el discurso no me guste, ese discurso es el que queda tallado en piedra. Ese discurso es el que permanece, ese es el que tiene la estabilidad de la piedra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera falacia? La duplicación irracional de la prueba. ¿En qué consiste la duplicación irracional de la prueba? En duplicar el expediente. ¿Dónde lo duplico? En un escrito, sea la parte, sea el juez. ¿Para qué sirve? Para nada, porque el expediente tiene valor. Yo lo que tengo que hacer es remitir, en todo caso, extraer, valorar, seleccionar, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Duplicación irracional de la prueba. Segunda falacia, es una falacia todavía más común, que es la falacia de ley antecedente. ¿Sí? Supongamos que un fiscal, disculpen no los fiscales, pero son los que inician el proceso generalmente. Supongamos que un fiscal tiene el tipo penal de la estafa, ¿no? Entonces dice, bueno, tiene que haber un ardid, ese ardid o engaño tiene que ocasionar un error en la víctima, y gracias a ese error tiene que haber una disposición patrimonial. Entonces pone la ley como, de alguna manera, premisa mayor, como ejemplo, como paradigma, y después empieza a buscar en el caso dónde está el ardid, dónde está el error y dónde está la disposición material. Eso no está mal, está malísimo. Pasa, por ejemplo, en la FIP, para que ustedes lo vean como víctimas también. La FIP dice, bueno, evasión fiscal, muchas veces, ¿no? Dice, bueno, delito de evasión fiscal, lo comprueba quizá o a partir de una disminución patrimonial. Dice, bueno, el ardid. ¿Dónde está el ardid? No ingresó el dinero. ¿Sí? ¿Dónde está el error? Bueno, que la FIP no se dio cuenta, escapó de los sistemas. ¿Dónde está la disposición material? Es que no ingresó el dinero que debía ingresar. Se fuerza la ley. Se fuerzan los hechos para que encajen en el molde de la ley. Se llama falacia de ley antecedente. ¿Y saben cuál es la consecuencia en lógica? La consecuencia en lógica que se hace, gracias a eso, se hace un razonamiento apologético. ¿Saben lo que es una apología? Apología es cuando yo hago un discurso para defender a alguien. Ese discurso, el discurso apologético, es un discurso típico, por ejemplo, para defender un dogma de fe, o para defender una ideología, o para defender un fanatismo. Pero son razonamientos deductivos. ¿Sí? Entonces ponen la ley y hacen un razonamiento deductivo. Ahora, ¿cómo debe ser el razonamiento en relación a la prueba? En griego se llama epagogé. El razonamiento en relación a la prueba viene de abajo, viene de los hechos. Es decir, es inductivo. Entonces, el razonamiento de los hechos, la valoración de los hechos, la argumentación sobre los hechos, todo viene antes de traer a la ley. Es necesariamente previo y necesariamente autónomo en relación a la ley. ¿Sí? Y esto no solamente para las causas penales, para las causas civiles, administrativas, etc. Nosotros, y digo nosotros porque me estoy diciendo a mí también, estamos acostumbrados a pensar al revés.
Ah, bueno, vamos a ver, ¿esto se da o no se da? ¿Sí? Entonces y pensamos que eso es encajar y que eso es subsunción, ¿no? Cuando en realidad es al revés. Una vez que la prueba me muestra la realidad, una vez que la prueba me da luz, una vez que la prueba me ayuda a entender, una vez que tengo eso, recién ahí viene la aplicación de la ley, ¿sí? Es cierto, y ustedes me van a decir, que es difícil esto porque yo tengo que hacer una especie de ciencia, tengo que establecer un conocimiento a partir de los hechos, ¿sí? Eso es lo que se llama, en las ciencias humanas, el conocimiento de las ciencias humanas no tiene lo que se llama, dice en griego, acribeia, es decir, certeza. En matemáticas 2 más 2, 4. En cambio, en los hechos, en las cosas, lo que se llaman kirka humana filosofía, en griego, es decir, las cosas humanas, 2 más 2 no es 4, porque el hombre es libre, porque el hombre tiene conductas que muchas veces no las podemos explicar, justamente porque tiene libre albedrío, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que el conocimiento de los hechos, para que la argumentación sobre los hechos, para que la valoración sobre los hechos nos pueda dar un soporte para el análisis, para el resto de mi escrito, ya sea parte, ya sea juez, etc.? Se dice que muchos dicen que el hombre es imprevisible, pero yo les digo a ustedes, ¿ustedes creen que realmente el hombre es imprevisible? Borges en el prólogo de sus obras completas, la primera edición de las obras completas, le dedica el prólogo a su mamá, ¿no? Leonora Acevedo. Y empieza diciendo, voy a hacer una confesión íntima y general, porque las cosas que le ocurren a uno, le ocurren a todos los hombres. Es un poco exagerado, Borges, porque son lindas las palabras, pero la realidad es que el hombre no solamente es racional, no solo somos racionales los seres humanos, sino que somos previsibles. Tenemos una cierta previsibilidad. Y sobre la previsibilidad de las conductas humanas, por ejemplo, nuestra Corte Suprema, desde la primera Constitución, del fallo Ferrocarriles, etc., trazó su doctrina de la razonabilidad. Entonces, el conocimiento sobre los hechos, la argumentación sobre los hechos, la valoración sobre los hechos, si bien no tiene certeza científica, si bien no es 2 más 2, 4, puede tener grandes índices de razonabilidad, de previsibilidad, ¿sí? Entonces, la falacia de la ley antecedente, para resumir, ¿en qué consiste? En poner primero la ley como paradigma y a partir de ello interpretar los hechos, ¿sí? Y hacer encajar los hechos en la ley. ¿Cómo debe ser la argumentación y la valoración sobre la prueba? Es ver los hechos despojados, solos, y a partir de los hechos de la comparación, la valoración, la selección, la discretio, es decir, vamos viendo cuál es la prueba pertinente, cuál es la prueba que realmente es idónea para probar algo, cuál es la prueba que es conducente, cuál es la prueba que me va a llevar a la resolución del caso. Tercera falacia, es la falacia de la afirmación por la consecuencia, ¿sí? No se preocupen que es tan sencilla como las anteriores. Yo, por ejemplo, un silogismo, yo digo, todo hombre es mortal. Juan es hombre, y no me estoy refiriendo a Juan Cimentón, sino a todos los Juanes, por lo tanto, Juan es mortal, ¿sí? Eso es un silogismo. Nosotros en el razonamiento jurídico, en el día a día, y también en los escritos judiciales, no usamos silogismos. Usamos entimemas, que son silogismos chiquititos, silogismos en dos partes. No decimos, todo hombre es mortal, Juan es hombre, luego Juan es mortal. Decimos, Juan es hombre, Juan es mortal. Por entonces viene, por ejemplo, Sol Floriani, que está acá, y me dice, uy, ojalá que Juan viviese toda la vida. Y yo digo, Juan es hombre, Juan es mortal. ¿Sí? Eso es un entimema. Suprimo, todos los hombres son mortales porque se da por conocido, porque lo sabemos y porque es un razonamiento más ágil. ¿Me siguen hasta acá? El problema es que el entimema tiene un gran defecto y es que muchas veces se da esta falacia que se llama afirmación por la consecuencia, que es afirmar al revés. Y esto lo pueden ver también, tienen miles de ejemplos en escritos judiciales. Por ejemplo, yo digo, si miente, transpira la mano, ¿verdad? Si miente, transpira la mano, ¿es verdad? Sí, eso es un entimema, ¿verdad? Ahora, si transpira la mano, ¿miente? No, puede transpirar la mano porque tiene calor, puede transpirar la mano porque tiene nervios, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, esta falacia de afirmación por la consecuencia hizo que se le quite valor, por ejemplo, a las máquinas de la mentira o las máquinas de la verdad en Estados Unidos. Esta falacia la vemos en los escritos judiciales todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo, si fue abusado, vivió un hecho traumático relacionado con la sexualidad. Ahora, si vivió un hecho traumático relacionado con la sexualidad, ¿fue abusado?
¿Y fue abusado por esa persona en particular? No. ¿Sí? Puede ser un hecho traumático por un accidente sexual, por compañeros, dificultad del aprendizaje, etc. Eso, por ejemplo, los peritos lo suelen explicar bien, y nosotros, los operadores jurídicos, nosotros los abogados, nosotros los empleados, nosotros los funcionarios, nosotros los fiscales, los jueces, muchas veces forzamos, con esta falacia, forzamos los hechos al revés. Perdónenme que les traiga algunas cosas solamente para me echar un poquito. También en Las Mil y Una Noches me acordé que hay un cuento de un médico que llega a un pueblo y en ese pueblo estaba el gobernante del pueblo estaba con una gran enfermedad, que era una especie de lepra que lo estaba conduciendo a la muerte. Entonces el médico salva al gobernante, no le voy a contar toda la historia larga, salva al gobernante, lo salva de la lepra y recibe una gran recompensa. Pero los que estaban al lado del gobernante le dicen, pará, si el tipo pudo salvarte, si tiene tanto poder para salvarte, el tipo puede matarte. ¿Sí? Este cuento, cuando se habla de este cuento, cuando se hace el análisis sobre este cuento, se habla del razonamiento apresurado, que es una derivación de esta falacia. ¿Sí? Son razonamientos apresurados, generales, y que nosotros simplemente cambiamos el entimema y lo damos vuelta y pensamos que eso nos va a dar la solución. Pero ahora viene algo que es mucho más importante que todo lo anterior, y es el uso de indicios o presunciones, en general en el proceso penal, en el proceso civil, proceso administrativo, etc. Nosotros en los procesos judiciales tenemos que excluir por completo, obviamente esto no lo digo yo, esto es clarísimo, no hay nadie que lo discuta en la doctrina procesalista, tenemos que excluir por completo la conjetura y la sospecha. ¿Sí? No es que yo, sospecho que es un violador. Sospecho porque veo la buena vida que no me está pagando los alimentos que me debería estar pagando. Porque veo, ¿sí? Esos son sospechas, esos son conjeturas. Las partes no pueden sospechar, ¿sí? En sus escritos. Un fiscal no puede sospechar en su escrito. No puede decir yo sospecho tal cosa. Y el juez tampoco. Porque la sospecha, la conjetura, en definitiva, es una opinión. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre la sospecha y la conjetura y una presunción o un indicio? Que la presunción, ¿sí? O la prueba indiciaria, tenemos un hecho cierto, ese hecho cierto es signo, y a partir de ese signo yo infiero la existencia de otro hecho. Por ejemplo, yo veo humo y digo, hay humo. El humo es signo ¿de qué? Del fuego. ¿Sí? Entonces, una presunción o un indicio, yo tengo que estar seguro de que hay humo. Porque el hecho cierto que opera como signo tiene que ser real, si no es una sospecha. No sé si me estoy explicando bien, ¿se entiende? Entonces, muchas veces nosotros, causas penales, civiles, administrativas, penales, etc., estamos usando mal y le aplicamos el nombre de presunción a las sospechas. ¿Sí? Por ejemplo, en otras ramas, en otras que no son derecho penal, por ejemplo, en civil, en administrativo, en tributario, etc., tenemos presunciones que son legales y además que son explícitas en la ley, además tenemos presunciones que son admitidas. Pero en general, excepto en el derecho penal, que, como ustedes saben, las presunciones, excepto en derecho penal tributario, excepto la prueba indiciaria acumulada, etc., las presunciones tienen un papel menor. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces no tenemos humo, muchas veces no tenemos el signo, no tenemos el hecho cierto. Entonces vemos borroso y decimos, seguro que hay humo, entonces hay fuego. ¿Sí? A partir de ahí, de acá se derivan un montón de falacias que tienen que ver con las presunciones. Por ejemplo, la falacia non sequitur, que es no se sigue tal cosa. Por ejemplo, es carnicero en una causa penal, entonces tendría que haber matado con un cuchillo. Entonces, por ejemplo, el abogado defensor dice, no, ¿para qué va a matar con un revólver si siendo carnicero se maneja mejor con un cuchillo? O el fiscal o el juez dicen, murió con un cuchillo, entonces el que es sospechoso como es carnicero, etc. ¿Sí? Mal uso de la prueba indiciaria. La falacia ad hominem, que ustedes todos la conocen, que es el prejuicio subjetivo. Yo, por ejemplo, vi una causa, no de nuestro país, no voy a decir de qué país, que la analizamos hace poco en un seminario, que la víctima tenía esposas en la casa, esposas grilletes, ¿no? Ganchos en la casa. Entonces, a partir de ahí, se saca la presunción de que no fue violada, sino de que la relación sexual había sido consentida.
¿sí? Y que, es más, las consecuencias que se sacaron es que había sido consentida, que era una mujer que trabajaba por dinero, etc. ¿Sí? La falacia ad hominem es la más común. Es una persona, esta persona que no tiene trabajo, etcétera, 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 tiene juntas, está en las juntas, tenemos un indicio de otro lado que se juntaba con entonces este también es culpable. Y entonces en un delito tenemos a 5 personas. Uno que tiene prueba directa, otro que tiene prueba indiciaria y otros 2 que se juntan con él y no tienen trabajo. ¿Sí? Falacias ad hominem. Presunciones, indicios que nos llevan a conclusiones apresuradas. La falacia, que es la generalización secundum quid se llama, que una parte responde al todo. Entonces, por ejemplo, veo que tiene un cigarrillo de marihuana y una balanza de precisión, comercialización de droga. ¿Sí? Las excesivas generalizaciones. Ahora, si tiene una balanza, tiene papelillos, un par de anotaciones, algo, bueno, es distinto. ¿Sí? Pero bueno, no hay que generalizar. ¿Sí? No tenemos que confundirnos y tenemos que ver cuándo realmente ese hecho es cierto, y ese hecho cierto, que nosotros podemos probar, es realmente conducente. Es decir, prueba lo que nosotros decimos que está probando. Otra falacia, no lo voy a aburrir más con esto, solamente y ya vamos terminando, es la falacia del hombre de paja. Generalizo la mala prueba. Esto también es muy común en nuestros juzgados. ¿Sí? Generalizo la mala prueba. Entonces, por ejemplo, en un abuso sexual, vio mal la pericia psicológica, entonces no hay abuso sexual, porque la pericia psicológica es una prueba importantísima del abuso sexual. ¿Sí? Estamos lógicamente pensando al revés. Fíjense, todas las falacias que les estoy diciendo y estos errores comunes, es que lógicamente estamos pensando al revés. Y es porque nosotros somos hijos también de un siglo que nos hace pensar al revés. Por eso esta crisis no es solamente nuestra, no es solamente de Argentina, de Colombia, de Perú, es una crisis occidental en general. ¿Cuál es la solución? En general, en el ámbito de las presunciones, ustedes lo saben mejor que yo, que el signo sea real, la razonabilidad, la regularidad, ¿no?, de las conductas que nos llevan a la prueba de los hechos. En fin, para ir cerrando, hay un término, una palabra que se llama serendipia, no sé si la conocen. Serendipia es un hallazgo afortunado, ¿no? Se dice que hay serendipia cuando, por ejemplo, Humberto Eco dice que Colón descubrió las Indias, descubrió América por serendipia. Es decir, fue un hallazgo afortunado, de casualidad, de chiripa, se dice muchas veces en Argentina, ¿sí? Serendipia. Es como un hallazgo afortunado. Vacunas, por ejemplo, tengo anotado, por ejemplo, la penicilina se descubrió por serendipia, ¿no? El principio de Arquímedes también, se dice que por serendipia, se metió en la bañera el tipo, salió el agua, principio de Arquímedes, ¿no? Muchas veces nosotros como operadores jurídicos creemos, y digo las partes y digo los jueces, creemos que en la valoración de la prueba, vieron que uno está estudiando un expediente, ya sea como abogado, pienso yo como abogado, pienso yo en mi función judicial, uno está estudiando un expediente y de repente dice, ahí, ¿sí? Esto va por acá, este es el camino, ¿no? O cuando estamos charlando en un grupo de trabajo, un expediente. Ahora, la clave es que el hallazgo afortunado no sea de casualidad, sino que sea, como se dice en griego, hermaion, es decir, que sea un hallazgo buscado. Porque en la prueba se trabaja el hallazgo. Es decir, nosotros cuando hacemos el análisis sobre la prueba y hacemos el análisis sobre los hechos, si nosotros hacemos un análisis, primero de selección de la prueba, el análisis de pertinencia, el análisis de conducencia, el análisis de comparación, después están los análisis globales, análisis integrales, yo no les voy a aburrir con esas cosas, y vamos viendo la racionalidad de la prueba, y vamos cotejando las hipótesis, y vamos ahí descubriendo, se nos va abriendo un mundo. Y ese mundo se parece a esa alegría cuando descubrió América de casualidad. Dice, ¡uy, mirá América! Es una alegría que nos viene del fondo, es como cuando éramos chicos y hacemos un ejercicio de matemática y nos cerraba, ¿sí? Eso en materia de interpretación y en materia de argumentación se llama hermaion, que es como, vieron que hermenéutica significa interpretación, y viene de Hermes, que era el dios, Hermes Logoi se llamaba, el dios que traía los mensajes de los dioses, que eran inentendibles, que eran mensajes que de alguna manera eran ininteligibles, y se los daba a los humanos. Pero le daba el mismo mensaje, solamente que se lo hacía inteligible. Esa es nuestra función. ¿Sí? La función es la inteligibilidad, la función es dar luz, la función es llevar troncos secos al fogón para iluminar el caso. Eso es lo que se llama cadena, a veces se explica el principio de hermaion
Supongamos que tenemos un cuarto en la oscuridad y yo entro a ese cuarto y está lleno de muebles. Entonces yo me choco con una mesa, después me choco con una lámpara. Me voy chocando con las cosas y no sé, entonces intento tocar e intento ver de alguna manera cómo manejarme en ese cuarto. Ahora, la función del intérprete, la función del operador judicial y la función del juez siempre es echar luz al proceso, es prender esa luz. Entonces, no es que va a llevar los muebles, el intérprete no lleva los muebles al lugar, ni cambia los muebles de lugar, simplemente prende la luz. Los hechos ya existían, la realidad ya existía, lo que tenemos que hacer es iluminar. Y eso se hace después de un trabajo, que es un trabajo que es arduo. Estudio, ponderación, clasificación de la prueba, comparación. Ese, como les decía desde el comienzo, ese estudio, comparación, ponderación de la prueba, es para hacer inteligible el caso, se hace siempre desde el caso para arriba, epagogé, se dice, como les decía, no de la ley para abajo. Siempre tiene que ser racional, siempre tengo que mostrar los medios y los fines, qué es lo que estoy probando, qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy buscando, que eso se llama en argumentación sobre la prueba logoi, ¿sí? Y siempre tengo que convencer racionalmente a las partes, es decir, yo como parte tengo que convencer a los otros racionalmente y como juez tengo que convencer a los otros racionalmente. Tengo que mostrar la cocina, tengo que mostrar mi razonamiento, tengo que mostrar esa trazabilidad, ¿sí? Entonces, dice Carneluti, les decía en el ejemplo que les citaba al comienzo, del fogón, en una parte, un extracto, dice, el juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del cual todo es tinieblas, detrás de él el enigma del pasado, y delante de él el enigma del futuro. Ese minúsculo cerco es la prueba. Yo creo que nosotros, desde nuestra función, desde la función de cada uno de nosotros, desde la función de Leonardo, Sebastián, Soledad, Carlos, Félix, desde nuestro lado, desde el lado que tengamos que estar, no tenemos que aportar confusión, no tenemos que aportar oscuridad, no tenemos que buscar hallazgos afortunados o casualidades, no tenemos que intentar encajar, tenemos que traer luz, tenemos que buscar el Hermaión. Porque ese hallazgo buscado, trabajado e iluminado nos va a hacer salir de las tinieblas, de la ignorancia y de la injusticia, que son los grandes peligros del proceso. Yo les decía lo de la introducción de las obras de Borges. Bueno, en esa introducción Borges le está hablando a la mamá, ¿no? Fíjense que son unas obras completas, Borges es una persona muy tímida y le está hablando a la mamá para introducir sus obras completas, ¿no? Y en ese prólogo habla de los recuerdos, habla de las cosas que se acuerda, habla de los hechos que trae a la realidad, que recrea, de los hechos que vienen de atrás y los trae al presente, ¿no? Y los trae según sus recuerdos, según su forma, según su vivencia. Cuando yo pensaba, ¿no? Cuando preparaba estas pequeñas palabras, cuando alguien nos diga que nos centramos demasiado en los hechos, nos centramos demasiado en la prueba, nos centramos demasiado en las doctrinas, y en la prueba y poco en las doctrinas, en los antecedentes legislativos, quizás podemos contestarles, como Borges dice al final de ese prólogo a su madre, aquí estamos hablando de los dos, y todo el resto es literatura. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor Lamas, por la exposición. El doctor Federico Russo, fiscal de La Matanza, hizo una pregunta que yo ahora le voy a leer, doc, para que usted conteste. Invito a todos a que, si quieren hacer alguna otra pregunta, la vuelquen en el chat y se la extiendo al doctor Lamas. Doc, voy a leer porque el doctor Russo fue muy preciso en lo que preguntó. Doctor Lamas, usted dijo que todo esto pasa en todo Occidente. Se refiere a cuando usted está hablando, doc, de la duplicidad del expediente. Tendrá que ver con el actual paradigma de la posverdad y entonces, ante todo, todos presentamos de todo, sobreabundante e incluso a veces contradictorio, para tratar de que alguna verdad sea compartida con el juzgador y así conseguir una resolución favorable. Y resume, ante la duda, ¿metemos todo? Claro, yo creo que tendría que haber dado la charla a él porque es mucho más claro como lo dijo. Es exactamente así. Ante la duda metemos todo, que es lo que muchas veces hacemos nosotros, ¿no? Decimos, bueno, ante la duda metemos todo. Esto para que lo vea
para que lo vea el juez, ¿sí? Para que no diga que no fundamos, para que no diga que no motivamos, para que no nos la anulen de arriba, decimos también los jueces. ¿Sí? Es justamente mucho más arriesgado, tiene que ver, el nacimiento tiene que ver con las doctrinas de la motivación, ¿no? Que son grandes doctrinas, que son buenísimas, que también son doctrinas de la racionalidad de la argumentación, pero es como que nos pasamos para el otro lado, y mucho más ahora con el expediente judicial, ¿no? Pero sí, yo creo que es efectivamente así. Yo les pido que se fijen realmente si en los expedientes que manejamos, si no está toda la prueba duplicada, ¿sí? Y me lo digo a mí desde cuando era abogado, que tenía 23 años. Si no estamos duplicando todo realmente, ¿no? Sí. Doc, por otro lado le hago una pregunta. Digamos, obviamente si nosotros evitamos esta duplicidad en las resoluciones son mucho más cortas. Ahora, ¿usted cree que esto es una virtud? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? A veces es mejor escribir un poco de más, escribir menos. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que cuanto menos escribamos y más claro y más precisos es muchísimo mejor. El expediente ya está. De hecho, nosotros tenemos que ver el expediente, tenemos que consultarlo. El expediente es documento. En el expediente está la recreación real de la prueba. Entonces, lo que tenemos que hacer en el escrito es simplemente valorar, es decir, pasarlo como si fuésemos una vaca con 7 estómagos, lo tenemos que pasar con nuestra racionalidad. Y decir, masticarlo, y decir, bueno, esto me prueba, es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Sí? Lo que pasa es que es más arriesgado, como decía la intervención anterior. ¿Sí? Entonces, es más sencillo. Entonces yo digo, esto vale, prueba este hecho. Y este hecho favorece mi hipótesis, que mi hipótesis es tal. Este hecho favorece tal, etc. ¿Sí? Yo creo que deberíamos hacer escritos mucho más cortos, deberíamos hacer escritos mucho más precisos, deberíamos hacer escritos mucho más claros. Bueno, Doc, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por la charla. Estuvo muy clara y creo que no quedaron dudas justamente por eso. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos por venir. Les agradezco la paciencia. Yo estaba nervioso, pero porque ayer me dieron el alta de COVID. Y estoy muy cansado, arrastro un cansancio muy grande y una congestión muy grande. Y quiero cuando los días anteriores uno no está con la lucidez que le gustaría estar. Así que bueno, no quería fallarle al CID, que está hecho todo con tanto trabajo, y a cada uno de ustedes que también se planificó la tarde. Y les agradezco la paciencia y que hayan escuchado palabras en griego. Bueno, simplemente para cerrar, les recuerdo que el lunes empezamos un curso de garantías constitucionales en el proceso penal, lunes 17 de mayo a las 16 horas. Vamos a hablar de la garantía de imparcialidad judicial, repensando sus alcances. Cuando digo vamos a hablar, me refiero al doctor Bertelotti, no a mí. Así que, bueno, los esperamos que se inscriban y esperamos que hayan disfrutado mucho la charla. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos.